Lloré 50 años por una hija que creí bajo tierra, hasta que alguien tocó mi puerta con su misma mirada. Y se los digo así, mis niños, sin adorno y sin alivio, porque hay verdades que llegan tan tarde que ya no sirven para arreglar la vida, pero sí para romper el veneno con el que una la vivió entera. Yo enterré a mi hija cuando apenas llevaba 2 días de nacida. O al menos eso creí. La lloré en cada día de muertos. Le hablé en secreto mientras lavaba. Le bordé en la memoria el vestidito que nunca alcanzó a usar. Le puse nombre en silencio, aunque nadie más quiso pronunciarlo. Le prendí veladoras a una tumba chiquita en la que, según yo, descansaban sus huesitos diminutos. Y resulta que no. Resulta que bajo esa tierra no había una niña, había mi engaño, había la vergüenza de mi familia, había la cobardía de los otros, había la decisión que tomaron por mí mientras yo seguía con fiebre, con la leche bajándome al pecho y el cuerpo abierto de haber dado vida. A veces pienso que, si me hubieran dicho desde el principio que me la arrancaban, me habría vuelto loca de una vez y me habría ahorrado tantos años de duelo torcido. Pero no, me dieron una cajita liviana, una cruz pequeña y una historia cerrada. Se nos fue, dijeron. Nació muy débil, dijeron. Dios se la quiso llevar, dijeron. Y con eso pretendieron que una madre siguiera respirando como si el aire no pesara distinto después. Mi nombre es Magdalena, aunque ya casi nadie me llama así completo. En el pueblo me dicen Doña Lena. Tengo 78 años y las manos tan marcadas que si las pongo sobre la mesa parecen raíces viejas. Vivo sola desde que Efrén, mi marido, se me adelantó hace 15 años. Y desde antes de eso ya vivía acompañada más por los recuerdos que por la gente. Tengo 2 hijos varones, 6 nietos y una espalda que ya no me deja barrer de una sola vez el patio sin tener que sentarme. Pero lo que más he tenido en la vida no han sido hijos, ni nietos, ni años. Ha sido duelo, un duelo largo, bien criado, bien alimentado, que se me sentó adentro desde los 20 y tantos y nunca quiso irse. El duelo por la niña que me dijeron que nació para irse rápido. La niña que yo alcancé a besar tibia, rosada, con la boca buscándome. La niña cuya lloradita escuché antes de que me la apartaran. La niña que, según todos, se apagó en 2 días como si las criaturas hicieran eso por capricho. Durante medio siglo yo viví con 2 preguntas pegadas al pecho como espinas metidas en la ropa. La primera era, ¿por qué mi madre no lloró como yo aquel día? La segunda, ¿por qué nadie me dejó verla bien antes de cerrarle la caja? No se crean que no pregunté, grité, rogué. Pero el dolor de las parturientas en los pueblos pobres siempre ha sido fácil de desacreditar, que una está débil, que una alucina por la fiebre, que mejor descanse, que no remueva, que si ya Dios dispuso, una debe aceptar. Y como yo estaba recién parida, con el cuerpo hecho trapo y la cabeza nublada, me acomodaron la versión que les convenía a ellos. A todos, menos a mí. Nací en un caserío de tierra y viento, donde las mujeres no teníamos más futuro que casarnos, parir, aguantar y callar cuando el dolor no cupiera en ninguna de esas 3 cosas. Mi padre fue arriero y mi madre costurera de remiendos y urgencias. No éramos los más pobres, pero tampoco los que podían darse el lujo de tener tragedias grandes. Aquí las tragedias se vivían apretando los dientes, porque la comida y el trabajo no esperaban a que una terminara de llorar. Crecí entre gallinas, humo de leña, rezos a medias y esa sensación de que la vida venía ya decidida desde antes de que una aprendiera a leer. Me casaron joven, como a tantas. No a la fuerza exacta de arrastrarme del brazo, pero sí con esa clase de presión que no deja opciones limpias. Efrén era 10 años mayor que yo,
trabajador, serio, de pocas palabras. Mi madre decía que por lo menos no era borracho. Mi padre decía que tenía buen lomo para el campo y un pedazo de tierra heredado de su abuelo. Yo, que entonces todavía confundía la resignación con destino, me fui con él pensando que con el tiempo una aprende a querer lo que le toca. No diré que fui infeliz desde el primer día. Eso sería mentir por comodidad. Hubo temporadas de paz, sobre todo al principio. Efrén no era hombre de flores ni de frases bonitas, pero trabajaba, no faltaba a la casa y no se gastaba el dinero en cantina. Eso, en aquellos años, ya contaba casi como virtud extraordinaria. Lo que sí era, y eso lo fui entendiendo despacio, era hombre duro. De esos que creen que la autoridad les brota de la garganta. Si algo no le gustaba, no lo discutía, lo imponía. Si se enojaba, el aire de la casa se endurecía. Si tenía una opinión, la suya era la única que importaba. No hacía falta que me levantara la mano para que yo entendiera que, en ese matrimonio, la voluntad que contaba era la suya. Mi suegra, además, vivía con nosotros, y eso terminaba de enredarlo todo. Una mujer seca, filosa de lengua, devota de la idea de que las nueras se prueban en el sufrimiento. Nunca me quiso del todo, me toleró. Y la tolerancia de ciertas suegras se parece demasiado al desprecio callado. Mi primer hijo varón nació a los 2 años de casada. Se llamó Ignacio. Lloré de alivio cuando me dijeron que era niño, no porque yo lo quisiera más por eso, sino porque vi en la cara de Efrén una satisfacción que nunca me habría perdonado perder. Después vino Tomás, otro varón, 2 años más tarde. La casa se volvió más pesada, pero también más viva. El problema es que, en medio de la crianza y las obligaciones, yo empecé a cargar una nostalgia rara por algo que ni siquiera conocía. Quería una niña, no una muñequita para vestirla bonito, ni una criatura para hacerme compañía únicamente. Quería una hija, una presencia distinta, una niña a la que peinar sin prisa, a la que enseñar a bordar, sí, pero también a caminar sin bajar tanto la cabeza. No sé si eso se puede explicar bien cuando una vive en tiempos donde las hijas se consideran carga, pero yo la quería. La empecé a querer antes de que existiera. Cuando quedé embarazada por 3ª vez, no se lo dije a nadie como si fuera una gran noticia. Me lo guardé en el cuerpo las primeras semanas, hablándole en silencio a aquello que me crecía. Recé más de lo normal. Le pedí a la Virgen, sí, pero también a esa terquedad mía que siempre fue más fuerte de lo que aparentaba. Que sea niña, pensaba mientras lavaba. Que sea niña, pensaba al tender la ropa. Que sea niña, me repetía al dormir junto al ronquido de Efrén. Cuando por fin me atreví a decirlo en la casa, mi suegra frunció la boca. Dios quiera que ahora sí no salga otra carga. No contesté. Efrén sí. Con 2 muchachos ya estamos bien. No hace falta más. Lo dijo sin entusiasmo, como si mi vientre hubiera cometido una imprudencia. Y ahí sentí el primer miedo, no por mí, por esa criatura que aún no sabía si era niño o niña y ya estaba llegando a una casa donde la estaban contando como exceso. El embarazo fue difícil, tuve mareos fuertes, hinchazón y una fatiga que me partía la espalda, pero seguí haciendo todo. En aquellos años no existía el lujo de acostarse porque una mujer estaba encinta. Una seguía, molía, cocinaba, cargaba agua, lavaba. Mi madre venía de vez en cuando a ayudarme y me miraba con una preocupación rara, como si quisiera decirme algo y no encontrara cómo. Mi suegra, en cambio, vigilaba que yo no me hiciera la delicada. En el 6º mes, una curandera del rumbo me sobó la barriga y sonrió.
traes, niña? Yo me quedé helada de alegría, no por superstición, sino porque necesitaba creerle a alguien. Salí de ahí con un calorcito tonto en el pecho. Aquella tarde, mientras los hombres andaban en la parcela, saqué de un baúl una tela vieja color crema y empecé a bordarle a escondidas un cobertorcito pequeño. Le hice florecitas torcidas en las esquinas, nada muy fino, pero cada puntada la puse con una ternura que me hacía hasta olvidarme del dolor de espalda. Mi madre me vio bordando y me dijo, muy bajito, «No te encariñes antes de tiempo». ¡Qué frase tan rara, tan cruel y tan triste! Yo la tomé a mal. ¿Por qué no? Me miró con esos ojos suyos siempre cansados, porque luego la vida oye. No entendí o no quise. Seguí bordando. El día que se soltó el parto, el cielo estaba negro como si fuera a partirse. Era septiembre y el agua llevaba días cayendo con ganas. Efrén estaba fuera, tratando de sacar unas bestias de un lodazal, y mi suegra fue por la partera del pueblo de al lado. Mi madre también vino corriendo. Yo me retorcía en una cama que olía a jabón viejo, sudor y humo. Las contracciones me agarraban como si alguien me exprimiera la cintura desde dentro. Parir no se parece a nada bueno, mis niños, pero una se agarra de la esperanza de oír el primer llanto y que ese sonido lo justifique todo. Yo la oí, clara, finita, viva. No fue un gran grito, no. Fue más bien un maullido chiquito, terco, recién estrenado, pero lo escuché y con eso me bastó para saber que mi hija había llegado. «Es niña», dijo la partera. Mi corazón brincó de una manera que todavía puedo sentir si cierro los ojos. Quise verla enseguida, quise tocarla. Me la acercaron un instante apenas. Tenía la carita arrugada, el pelo oscuro pegado a la cabeza y un puntito morado cerca de la clavícula izquierda, como un beso mal puesto. Le besé la frente, calientita, real, mía. Luego empezó el desorden. Yo sangré más de la cuenta. Se me iba la vista. Oía voces lejanas, mi madre rezando, la partera pidiendo trapos, mi suegra diciendo que no me durmiera, la niña llorando un poquito a lo lejos. Luego ya no, luego nada. Cuando volví a estar más en mí, horas después, la casa estaba en penumbra. Mi cuerpo parecía una piedra ajena. Lo primero que pregunté fue por mi hija. «Está débil», dijo mi suegra. «La está viendo la partera», dijo mi madre. «Descansa», dijo la otra. Esa fue la primera vez que me la negaron. No crean que me quedé quieta. Quise levantarme. No pude. Sentía el vientre hueco y las piernas de trapo. Mi madre me mojó los labios con agua y me dijo que no hiciera esfuerzos, que la niña necesitaba calor, que luego me la traían. Me dejé vencer un rato porque el cuerpo manda cuando está reventado, pero al despertar otra vez ya era de noche cerrada y tampoco estaba conmigo. «¿Por qué no me la han traído?», pregunté, ahora sí asustada. Mi madre evitó mis ojos. Mi suegra respondió. Le dio una calentura rara. Yo quería a mi hija conmigo aunque ardiera. Eso lo sabe cualquier madre, pero en esa casa mi voluntad se volvió de golpe algo secundario. La partera sabe. No conviene moverla. Tú no tienes fuerza. Si se te pega el mal. Puras frases así, una encima de la otra, como costales cerrando la puerta. Al segundo día yo ya estaba desesperada. Me dolía todo. Me bajaba la leche y mi pecho se me estaba poniendo duro de no amamantar. Ese dolor, el de la leche sin boca que la reciba, es una crueldad que no se le desea a nadie. Yo lloraba de pura impotencia. Oía ruiditos al fondo de la casa y pensaba que era ella. Quise arrastrarme hasta donde supuse que la tenían. Mi suegra me regresó casi empujando. «No te hagas la loca, muchacha». Esa fue su frase. «No te hagas la loca». Todavía me arde oírla en la memoria.
La mañana del tercer día entró mi madre al cuarto con una cara que yo no le había visto nunca, no triste nomás, más bien derrotada, traía las manos vacías. Ahí supe, lo sabe una antes de que se lo digan. El aire cambia, el cuerpo de la otra cambia, el silencio tiene otra textura. Se nos fue, hija, murmuró. Yo no recuerdo exactamente si grité o si me quedé muda. Sé que me incorporé como pude, sé que algo caliente me corrió por la cara, sé que repetí no tantas veces que la palabra perdió forma. Mi madre me agarró del hombro, la sacudí, quise pasar, quise ver, quise tocar, quise al menos mirarle la cara por última vez. Mi suegra apareció en la puerta. ¡Ya la envolvieron! «Quítenla de ahí», grité. «Quiero verla». «No es conveniente», dijo. «Conveniente. Imagínense». Como si la muerte de una hija fuera asunto de conveniencias. Efrén ya había llegado. Estaba serio, duro, pero no roto. Eso también se me quedó clavado. Un padre de verdad se quiebra distinto. Él no. Parecía más fastidiado por el trastorno que devastado por la pérdida. «No hagas escándalo», me soltó. «Ya bastante tenemos». Yo quise rasguñarle la cara. «Es mi hija. Y ya está con Dios», dijo mi suegra, como si rematara una venta. Pedí verla, rogué verla. Mi madre lloraba. Efrén se paró junto a la puerta como tapando el paso. Nadie me dejó. Lo máximo que hicieron fue acercarme una cajita de madera pequeña, demasiado pequeña, cerrada con tela blanca. Me dijeron que no la destapara, que mejor me quedara con el recuerdo bonita. Qué crueldad más fina, ¿verdad? Negarle a una madre hasta la certeza de la muerte de su criatura en nombre de la piedad. Yo puse la mano sobre la cajita. No la sentí pesada, pero en ese momento mi cabeza estaba tan nublada de dolor y debilidad que no alcancé a pensar lo que años después me volvería loca. Pesaba demasiado poco, demasiado. La enterraron esa tarde, aprovechando que la lluvia dio una tregua. Yo no fui caminando hasta el panteón porque apenas podía ponerme de pie. Efrén y 2 vecinos se llevaron la cajita. Mi madre volvió con la ropa embarrada de tierra, una cruz pequeña y la cara descompuesta. Me dijo que ya estaba en paz, que la pusieron junto al pirul viejo, que rezaron un rosario corto. Yo quería saber si alguien le vio la cara, si era de verdad ella, si llevaba el cobertorcito de florecitas, si la caja era la misma. Pero mi madre lloraba de una forma rara, sin mirarme, y yo me hundí en el duelo como quien cae a un pozo. Durante semanas la busqué con el cuerpo. Me despertaba creyendo oírla, me bajaba la leche y lloraba apretándome el pecho con trapos calientes para que no me reventara. Ese dolor de la leche sin hija me dejó la camisa manchada y el alma peor. Mi suegra decía que ya dejara de nombrarla porque atraía desgracias. Efrén se fue poniendo más áspero. Mis hijos pequeños rondaban sin entender por qué su madre lloraba junto al fogón, mirando un punto fijo. Yo le puse nombre en secreto, Amalia. No la bautizaron, no me dejaron. Dijeron que no alcanzó, pues yo la bauticé en mi dolor. Para mí siempre fue Amalia. La llamaba así cuando iba al panteón sola. La llamaba así cuando escondida sacaba el pedacito de tela bordada que había hecho para cubrirla y que nunca apareció junto a sus cosas, porque eso también me inquietó luego. El cobertorcito de florecitas se esfumó. Nadie supo decirme dónde quedó. Mi suegra dijo que se perdió entre los trapos de la partera. Mi madre dijo que no sabía. Otra espina más, la vida siguió. Como siempre sigue, incluso cuando una quisiera acostarse en la tumba ajena y no levantarse. Mis hijos crecían. Había comida que hacer, agua que cargar, maíz que desgranar. A los meses volví a quedar embarazada y esa criatura sí llegó a término viva y sana. Otra vez un varón.
Cuando me lo pusieron en brazos, yo lo recibí con gratitud, sí, pero también con una tristeza inmensa, porque algo en mí seguía esperando la boca de Amalia, el beso de Amalia, la respiración de Amalia. Nadie entendía eso. Si ya tenía otro niño sano, ¿qué más quería? Así piensa la gente, como si los hijos se reemplazaran. Empecé a notar cosas extrañas con los años, pequeñas primero, como puntadas sueltas. La partera que me asistió aquella noche se mudó de repente al poco tiempo con una sobrina, sin despedirse. Mi madre se ponía nerviosa si yo la mencionaba. Mi suegra siempre cambiaba de tema. Efrén se enfurecía desproporcionadamente si yo decía que quería abrir la cajita del recuerdo donde guardaba la cruz y revisar bien cualquier cosa de ese día. Una vez, 5 años después, fui al panteón y encontré la tierra de la tumba rara, como si la cruz hubiera sido cambiada de sitio. Quizá no lo fue y era yo viendo fantasmas. No lo sé, pero desde entonces me quedó la sensación amarga de que incluso el lugar de mi duelo era movedizo. Pregunté más de una vez si alguien había visto la cara de la niña en el entierro. Nadie respondía con claridad. Uno dijo, estaba envuelta. Otro, ya era mejor no mirar. Mi madre me pidió que dejara de abrir heridas. Yo le contesté, llena de rabia, la herida la abrieron ustedes cuando no me la enseñaron. A partir de ahí, nuestra relación se torció para siempre. Yo empecé a guardar un resentimiento enorme hacia ella, no solo porque no me defendió, porque la sentía extrañamente resignada. Sí, lloró, claro, pero no con el desgarro que yo esperaba de una abuela que acaba de perder a su nieta. Más bien parecía cargar otro dolor, uno con vergüenza. Eso, que yo no podía nombrar, me hacía desconfiar todavía más. Mi suegra murió primero, de reuma y de lengua amarga, sin que yo le sacara una sola verdad. Efrén siguió viviendo como si lo de Amalia hubiera sido un tropiezo más de la vida. Nunca la nombraba, nunca. Si yo decía la niña, él cambiaba de tema o salía al patio. Con el tiempo llegué a pensar que simplemente era un hombre seco. No sospeché todavía lo que de verdad escondía ese silencio. Mi madre envejeció, yo también. Los hijos se casaron, se fueron, volvieron, vinieron nietos. La casa se llenó y se vació varias veces. Y en medio de todo eso, Amalia seguía viva solo en mí, en las velas que le prendía, en el nombre que nunca dejé que nadie me oyera decir, en la tumba chiquita que barría cada noviembre aunque los demás la miraran como una cruz vieja más. 50 años, mis niños, 50 años haciendo duelo sobre tierra equivocada. Hubo noches en que soñaba algo muy específico. Una niña de trenzas me llamaba desde lejos, pero nunca podía verle completa la cara porque alguien se interponía. A veces era mi madre, a veces mi suegra, a veces una mujer de blanco sin rostro. Yo despertaba con el corazón galopando y la sensación de haber olvidado algo importantísimo apenas abrir los ojos. Durante mucho tiempo pensé que era puro dolor de vieja que ya no suelta. Resulta que a veces los sueños están tocando la puerta de una verdad enterrada. La madrugada que cambió todo, yo tenía 74 años. Llovía poquito, como llovía la noche que Amalia nació. De esas coincidencias que a una la dejan inquieta, aunque todavía no sepa por qué. Me despertó un golpe suave en la puerta. No el martillazo del vecino urgente, ni el llamado del borracho desubicado. Fue más bien un toque medido, como de alguien que no sabe si tiene derecho a irrumpir en la vida de otro. Me puse el rebozo azul oscuro y salí renqueando. A esa hora, cualquier visita es sospecha. Pregunté quién era. Una voz de mujer contestó. ¿Es aquí donde vive Magdalena Ruiz? Hacía años que casi nadie me llamaba así, con nombre y apellido completos. Sí, necesito hablar con usted. Abrí.
Y entonces la vi, una mujer de unos 50 años, quizá un poco más joven, parada bajo la llovizna con una maleta pequeña y un sobre manoseado entre las manos. No era hermosa en el sentido fácil, pero había algo en su cara que me obligó a sostenerme del marco de la puerta. Los ojos, mis ojos, no iguales del todo, porque el tiempo y la vida hacen su trabajo. Pero la forma de mirar, el arco de las cejas, el puntito apenas visible junto a la clavícula izquierda, asomándose bajo el cuello del vestido, donde yo una vez vi un moradito en la niña recién nacida. Sentí que la tierra se me iba. Ella también me miró como quien observa un rostro que ha imaginado demasiadas veces. «Perdone la hora», dijo. «No quise llegar de día. Yo no podía hablar». «¿Quién es usted?», logré preguntar al final, con una voz que no parecía mía. Se le llenaron los ojos de agua. «No estoy segura de cómo decirlo sin romperle la vida», murmuró. «Pero creo que usted es mi madre». El mundo hizo un ruido raro, como de casa vieja al partirse una viga. No me acuerdo si la metí o entró sola. Sé que de pronto estaba sentada en mi cocina y yo frente a ella con las manos heladas, el café olvidado, la lluvia golpeando el tejabán y ese zumbido en la cabeza que da cuando una verdad demasiado grande no cabe de golpe. Se llamaba Leonor, o así la habían llamado toda su vida. Había crecido en la ciudad, no lejos, pero tampoco tan cerca. Hija única de un matrimonio que, según ella, siempre la quiso, aunque con una tristeza subterránea que de niña no entendía. Su madre adoptiva, Mercedes, había fallecido hacía 3 meses. Antes de morir, le dejó un sobre cerrado y una orden. «Ábrelo cuando ya no puedas preguntarme nada». Dentro venía una carta larga, una medallita de la Virgen del Carmen y un trocito de tela amarillenta con unas florecitas torcidas bordadas en la esquina. Mi bordado, no necesité que me lo dijera. Lo reconocí con la vergüenza instantánea de quien vuelve a encontrarse de golpe a los 20 años. Esas florecitas las había hecho yo, torpes, apretadas, con hilo rosa porque no tenía de otro color. Me llevé la tela a la boca y me doblé sobre la mesa. Leonor dejó que llorara. No me apuró, no me tocó. También ella temblaba. Cuando pude respirar otra vez, me mostró la carta de Mercedes. Las manos me fallaban tanto que tuvo que leérmela por partes. Ahí estaba la historia que me destruyó y me recompuso al mismo tiempo. Mercedes y su esposo, Anselmo, no podían tener hijos. Años antes de que yo pariera a Amalia, habían intentado de todo, gastado dinero, peregrinado, rezado, nada. Vivían en la ciudad, él con un pequeño negocio de materiales. Ella, dedicada a una casa demasiado silenciosa. Un pariente lejano conocía a la partera que me atendió. Mi suegra también la conocía. Cuando se supo que yo venía esperando otro hijo y que Efrén estaba furioso de antemano por la posibilidad de otra mujer, empezaron a moverse conversaciones a mis espaldas. Si sale niña, ni para qué otra boca. Mercedes y Anselmo la criarían bien. A Magdalena le diremos que no resistió. Será mejor así. Mejor, esa palabra de los que deciden por los demás desde la comodidad de sus conveniencias. La carta contaba que Amalia nació viva, débil, sí, pequeña, sí, pero viva. Que yo me puse grave por la hemorragia y temieron que insistiera en quedarme con la niña, aunque Efrén ya había dicho, borracho de coraje, que si salía hembra no la iba a mantener. Mi suegra, la partera y mi propia madre acordaron entregarla. Mi madre, según la carta, lloró y se opuso al principio, pero al final cedió porque Efrén juró que si la criatura se quedaba iba a hacer una desgracia. No especificó cuál, no hacía falta. Y porque Mercedes ofreció dinero suficiente para pagar unas deudas del campo y prometió criarla
como señorita, lejos del mal carácter de la casa. Ahí estaba, negro sobre blanco. Mi hija no se me fue. Me la negociaron, me la arrancaron mientras yo todavía olía a parto. Me faltó el aire de una manera tan vieja que creí que me iba a ir ahí mismo. ¿Mi madre sabía?, pregunté, aunque la carta ya lo había dicho. Leonor asintió, con los ojos llenos de una pena que no era suya y aún así tenía que cargar. Sí, esa sí fue una puñalada distinta, porque yo llevaba medio siglo resentida con mi madre por algo que no podía nombrar, por una intuición de traición que nunca acabé de entender del todo, y de pronto esa sospecha se volvía verdad completa. Mi madre sabía, mi madre dejó que me mintieran, mi madre me sostuvo mientras yo lloraba una tumba vacía. Quise odiarla otra vez, incluso muerta, pero la carta seguía. Mercedes explicaba que años después quiso devolverla. Sí, devolverla. Miren qué palabra tan horrible para una persona. Quiso venir a buscarme cuando Leonor tenía 5 años. Pero entonces mi madre la frenó. Le dijo que yo seguía muy quebrada, que Efrén era capaz de cualquier cosa, que si se sabía la verdad iba a reclamar a la niña como propiedad y el pleito podía destruir más vidas. Otra vez la comodidad del proteger, organizando la mentira ajena. Mi mamá, Mercedes, dijo Leonor con cuidado, me juró siempre que no me robó por maldad. Decía que la entregaron, que lloró mucho, que quiso creer que me estaba salvando. Yo no sé ya qué parte de eso era verdad y cuál era culpa. Yo tampoco lo sé. Y esa es una de las cosas más amargas de toda esta historia. No hay un solo monstruo limpio. Hay una red de cobardías, miedos, intereses y decisiones tomadas sobre el cuerpo y la vida de una mujer recién parida. Mercedes sí me la quitó, pero también la quiso. Mi madre sí me traicionó, pero quizá creyó evitar algo peor. Mi suegra sí hizo el trato con una frialdad que no le conocí ni de muerta. Efrén puso el terror. Todos hicieron algo. Todos dejaron de hacer otra cosa. ¿A quién odiar primero? Leonor me contó su vida. No vino a presumirme la casa bonita ni los estudios. De hecho, vino con mucha vergüenza por lo cómodamente que la habían criado sobre mi desgracia. Me dijo que Mercedes y Anselmo fueron buenos padres en lo material, que la llevaron a la escuela, le compraron libros, la cuidaron cuando enfermó, pero que en la casa siempre flotó una rareza, un exceso de celo, un silencio alrededor de su origen. No te pareces a nadie de la familia, le decían de broma. Saliste caída del cielo, le decía Anselmo, y se reían raro. Ella creció sintiendo que algo estaba torcido. A los 12 encontró por primera vez la medallita de la Virgen y preguntó de dónde venía. Mercedes dijo que era de una señora que la ayudó a nacer. A los 17 escuchó una pelea nocturna entre sus padres, donde la palabra regalada apareció como piedra. A los 25 preguntó de frente si era adoptada. Le contestaron medias verdades. Sí, pero no legal, no completa, no limpia, siempre versiones incompletas. Igual que a mí, los secretos familiares se parecen mucho entre sí. Cambian los muebles, no la podredumbre. Tuvo su propia vida, se casó, no funcionó, no pudo tener hijos, y esa imposibilidad fue la que finalmente empujó a Mercedes a confesarle todo antes de morir. ¡Qué ironía más dura! Otra mujer sin poder parir abriendo por fin la boca cuando ya no podía sostener más el peso de haber criado a la hija de otra. ¿Y por qué vienes ahora?, le pregunté, aunque me sentía miserable de hacerle esa pregunta a una mujer que tenía toda la razón del mundo para venir o no venir cuando pudiera. Se le dobló un poco la voz, porque no quería que usted se muriera sin saber que no estaba bajo tierra. Ahí sentí el mundo girarme distinto.
No vino a reclamarme nada, no vino a pedirme cuentas, no vino a llamarme madre con hambre de reparación instantánea. Vino a devolverme la verdad, y eso, mis niños, a veces es más grande que cualquier abrazo. Nos quedamos hablando hasta que amaneció. O más bien, yo la oía hablar y la miraba como quien mira un reflejo deformado por el tiempo. Tenía mis manos. Eso me impresionó mucho. La forma de doblar los dedos al sostener la taza. La manera de apretar la mandíbula cuando algo la conmueve. Y, sin embargo, también había mucho de otra vida en ella. Modales de ciudad, palabras distintas, una forma de pronunciar que no era la mía. Era mi hija y no, era la niña robada y la mujer construida lejos de mí. Dos cosas verdaderas al mismo tiempo, y ambas me dolían. Cuando por fin el sol aclaró un poco, me dijo algo que me partió de una forma nueva. Yo no sé si decirle mamá, no supe qué contestar, porque no podía exigírselo. La maternidad no se recupera como se recupera un traste prestado. Se había perdido demasiado tiempo. Ella tuvo una madre que le dio leche, escuela, fiebre, peinados, regaños, adolescencia. Y también tuvo otra madre que la parió, la lloró y la buscó durante años en la tumba equivocada. ¿Cómo se acomoda eso en una sola palabra? No me digas nada que te force, le respondí al final. Quédate nomás un rato si quieres. Se quedó 3 días donde mi casa entera pareció mirarse en otro espejo. Mis hijos vinieron, incrédulos. Mis nueras cuchichearon primero y luego se quedaron mudas al ver el parecido. Mis nietos no entendían bien si aquella señora que lloraba conmigo era tía o qué. Yo tampoco sabía todavía cómo presentarla sin sentir que la lengua se me partía. Decía, y luego ya no encontraba palabra. Fui con ella al panteón el segundo día. No quiso ir de entrada, por respeto. Fui yo la que insistió. Tenía que llevarla. Tenía que mostrarle el sitio donde la había llorado 50 años, aunque el absurdo de esa escena casi no me cabía en el pecho. Caminamos despacio entre tumbas viejas y cruces torcidas. Llegamos al pirul. Ahí seguía la cruz pequeña, cambiada varias veces con los años, pero siempre en el mismo lugar. O eso creía yo. Aquí, le dije. No pude seguir. Leonor miró la tierra mucho rato. Luego se agachó, tocó la cruz y me preguntó, ¿venía mucho? Me salió una risa rota. Cada año, a veces más. Entonces, hubo amor aquí también, murmuró. No sé si ustedes entiendan lo que esas palabras me hicieron. Porque sí, hubo amor aquí. Hubo tantísimo amor que ni siquiera la mentira lo pudo matar. Todo ese duelo que yo creí desperdiciado sobre tierra falsa no fue inútil del todo. Fue amor sin cuerpo, amor sin destinataria consciente, amor buscándose una salida donde no la había. Y que mi hija, la viva, me reconociera eso, fue como si me aflojara un nudo que llevaba medio siglo apretado. Ese mismo día decidimos ir a ver a la única persona viva que todavía podía decirnos algo más. Mi tía Engracia, hermana menor de mi madre. Tenía 90 y tantos y la memoria hecha rompecabezas, pero todavía nombraba algunas cosas con claridad. Vivía con una nieta en otro pueblo. Llegamos sin aviso. Cuando vio a Leonor, se puso pálida. «Se parece a tu madre joven», murmuró, mirando de mí a ella y de ella a mí. Ahí supe que sí sabía, antes de que abriera la boca. A cierta edad, el cuerpo se delata más rápido que las palabras. Al principio quiso esquivar, que hace mucho, que para qué remover, que las cosas se hicieron por el bien de todos. Esa frase me encendió de una rabia tan vieja que casi me tiró. ¿Por el bien de quién?, le grité. Del mío,
que lloré una tumba vacía, del de ella que creció con mentira, del de mi madre que se fue con esto encima, o del de los hombres que no querían otra niña? Mi tía empezó a llorar. Ya ven, los viejos lloran mucho al final, pero no siempre a tiempo. Nos terminó de contar lo que faltaba. Efrén debía dinero por una mala cosecha y por unos animales perdidos. Estaba furioso antes del parto porque juraba que yo le iba a llenar la casa de mujeres. Mi suegra, que nunca vio a las niñas como bendición, sino como gasto, habló primero con la partera. Mi madre se enteró tarde, casi durante el trabajo de parto. Quiso impedirlo, pero cuando me vio sangrar y a Efrén lanzando amenazas desde el corredor, se asustó. «Si la niña se queda, la va a pagar ella o tú», le dijo mi suegra, y mi madre, atrapada entre el terror y la pobreza, cedió 50 pesos, 2 bultos de maíz y la promesa de un buen hogar. Así valió mi hija para ellos. Así la midieron. Tu madre se quiso echar para atrás cuando te oyó llorarla, sollozó mi tía. Se arrepintió desde esa misma tarde, pero ya la habían llevado. Y luego le dio miedo que el pleito acabara peor. Nunca se perdonó. Yo no sabía si esa última frase me calmaba o me enfurecía más. ¿De qué me servía a mí que mi madre no se hubiera perdonado si aún así dejó pasar mi vida entera sin decirme la verdad? ¿De qué le servía a Leonor haber sido querida materialmente si la raíz de todo era un robo? Las culpas ajenas no cosen las pérdidas. Volví de esa visita con una especie de vacío tembloroso. Leonor iba callada. Yo también. A medio camino dijo: «Yo no vine a pedirle que perdone a nadie». La miré. Ni yo podría. Pero tampoco vine a quitarle el recuerdo de mi otra mamá, continuó. Ella me quiso, mal desde el origen, sí, pero me quiso, asentí. Eso es lo difícil de las historias verdaderas. No permiten odio limpio. Mercedes me quitó a mi hija, sí, pero también la sostuvo en fiebre, la llevó a la escuela, le cosió uniformes, la desveló en enfermedades. ¿Qué derecho tenía yo a exigirle a Leonor que odiara por completo a la mujer que la crió? Ninguno. Y al mismo tiempo, ¿qué derecho tenía esa mujer a haber construido su maternidad con el cuerpo ajeno? Menos todavía. Todo enredado, todo injusto. Cuando Leonor se fue, al tercer día me quedé con una desolación distinta a la de siempre. Antes de conocerla, mi duelo tenía una dirección: la tumba. Iba al panteón, lloraba, rezaba, regresaba. Ahora ya no. Ahora el duelo se me había desparramado por todos lados. Lloraba a la niña perdida, sí, pero también a la mujer que encontré y que no pude criar. Lloraba la mentira. Lloraba a mi madre, a la que de pronto entendía y condenaba a la vez. Lloraba a la Mercedes que, con culpa o sin ella, me arrancó un futuro. Lloraba hasta por mí, joven, acostada en una cama de parto rogando ver a su hija mientras las otras mujeres decidían sobre su vida como si yo no existiera. Leonor me dejó una dirección y un número por si quería escribirle o hablarle. Tardé semanas en hacerlo, no por falta de ganas, por miedo. ¿Qué le escribe una madre vieja a una hija que encuentra cuando ya no hace falta peinarla para la escuela ni enseñarle a rezar? ¿Cómo se empieza una carta así? Querida hija, me parecía atrevimiento. Estimada Leonor, me sonaba absurdo. Al final le escribí como me salió. No sé cómo nombrarte, pero desde que te fuiste la casa suena distinto. Y con eso empecé. Nos escribimos durante meses, cartas largas, torpes, con recuerdos y preguntas. Yo le conté de mis hijos, de la parcela, de la receta de capirotada de mi madre, de cómo era el pueblo cuando ella nació.
Ella me contó de su escuela de monjas, del piano que nunca le gustó, del matrimonio breve que no funcionó, de la imposibilidad de tener hijos y de cómo eso la había hecho buscar más hondo el origen de su propia historia. A través de esas cartas nos fuimos conociendo como se conocen dos orillas que ya no pueden hacerse una sola tierra, pero sí tender puentes. No fue un camino recto. Hubo enojos, silencios, días en que yo quería reclamarle más cercanía, otros en que ella se alejaba porque sentía que me debía algo que no sabía darme. Una vez me escribió una frase que me hizo llorar todo el día. Me cuesta pensar que fui llorada tanto y aún así viví lejos. Ahí está toda nuestra tragedia, mis niños. Fui llorada tanto y aún así viví lejos. ¡Qué cosa más cruel! Mi amor le llegó deformado, convertido en veladoras, rezos y flores a una tumba vacía, mientras ella crecía en otra ciudad, preguntándose por qué nunca terminaba de encajar en la historia de los otros. Pasó casi un año antes de que volviera. Esta vez de día traía una bolsa con pan, una blusa azul para mí y una decisión en la cara. Nos sentamos en la cocina, hablamos de banalidades un rato, como si ambas supiéramos que la verdadera conversación esperaba y había que rodearla con cuidado. Al final respiró hondo y dijo: «Quiero saber cómo me ibas a llamar». Se me apretó todo. «Amalia», contesté. Bajó la vista. Sonrió triste. «Me gusta». Nos quedamos calladas. «Pero yo sigo siendo Leonor también», añadió luego. «No quiero perder lo que fui allá, aunque duela como empezó». «No tienes que perder nada», le dije. «A ti ya te quitaron demasiado». Fue la primera vez que me atrevió a abrazarme sin reserva. No como hija pequeña. Claro, eso ya no iba a pasar nunca, pero sí como mujer que por fin permite que otra tardíamente la rodee con los brazos. A veces la gente cree que los reencuentros son triunfo. No, los reencuentros verdaderos son mezcla rara, alegría y duelo caminando de la mano. Cada cosa bonita que vivimos juntas tenía sombra de lo perdido. Si cocinábamos, yo pensaba en las veces que no le hice de comer de niña. Si le enseñaba a bordar un punto, me dolía no haberle enseñado de pequeña, cuando esos aprendizajes se vuelven recuerdo de mano sobre mano. Si se reía y echaba la cabeza hacia atrás como yo, me venía el llanto porque esa risa pudo haber llenado mi casa y no. Mis hijos se fueron acostumbrando a tener una hermana tardía. Al principio les costó, había recelo. Preguntas sobre herencias, sobre apellidos, sobre lo que iba a decir la gente. Ah, la gente, siempre la gente. Yo, ya a estas alturas de mi vida, me cansé de vivir por el comentario ajeno. Lo que diga el pueblo ya me quitó suficiente, les dije. No pienso regalarle el resto. Algunos entendieron más rápido que otros. Mis nueras, curiosamente, fueron las que primero mostraron ternura con Leonor. Quizá porque las mujeres reconocemos mejor el tamaño de ciertos despojos. Mis nietos la adoptaron con la facilidad preciosa que tienen los jóvenes para ampliar la familia cuando no están llenos de prejuicios. «La tía de la ciudad», empezaron a decirle. A ella le daba risa y tristeza. A mí también. Un día quiso ir conmigo a la casa donde nació. La vieja casa ya no era nuestra. Efrén se había desvivido años atrás y la parcela la vendieron mis hijos para repartirse algo y evitar pleitos. Ahora la ocupaba otra familia, pero con permiso de ellos pudimos entrar al cuarto donde yo parí. Estaba más chico de lo que recordaba. Siempre pasa, los escenarios del dolor se encogen cuando una vuelve con la verdad encima. Leonor se quedó parada justo donde estuvo la cama. «Aquí», le dije, asintió. No lloró. Se llevó la mano a la clavícula izquierda, al sitio del puntito morado que todavía conservaba apenas visible.
Luego me preguntó algo que yo nunca me había atrevido a pensar así. ¿Crees que me alcanzaste a querer en esos 2 días? Me dolió la pregunta porque nacía de una herida profunda. El miedo de no haber sido amada antes del robo. Me acerqué como pude, apoyándome en el quicio. No necesité 2 días, le respondí. Empecé a quererte antes de parirte. Esa vez sí lloró. Yo también. No todo fue dulzura después. También hubo rabia. Leonor pasó por temporadas en que odiaba a Mercedes y luego se sentía monstruosa por odiarla porque la recordaba cuidándola con fiebre. Otras veces se enojaba conmigo por cosas pequeñas que en el fondo eran grandes, porque yo no hubiera sabido llegar por ella, porque yo siguiera usando el nombre Amalia de vez en cuando, porque en alguna carta hablaba de la niña que me quitaron y a ella le dolía sentirse todavía convertida en ausencia más que en presencia real. Tuvimos que aprender a no exigirnos lo imposible. Yo no podía ser la madre de su infancia. Ella no podía devolverme esa infancia perdida. Solo podíamos elegir no mentirnos más. Con los meses fui entendiendo mejor a mi propia madre y eso fue otra pena aparte. No excusa, entendimiento. La imaginé joven, acorralada entre mi suegra, Efrén, la partera, la pobreza, el miedo. La imaginé oyendo mis gritos de recién parida y sabiendo que la niña no estaba muerta, pero también sabiendo que si decía la verdad podía desatar otro horror. La imaginé acompañándome al panteón cada noviembre, viéndome llorar una tumba vacía y tragándose el secreto como plomo. ¿Fue cobarde? Sí. ¿Fue cruel? También. ¿Fue una mujer atrapada haciendo algo monstruoso, creyendo quizá evitar algo peor? Seguramente. La vida no me dejó una respuesta limpia para ella, solo una mezcla amarga de compasión y reproche que todavía no sé acomodar del todo. Hubo una tarde en que Leonor y yo nos sentamos a deshacer el baúl donde guardé durante años las cosas de Amalia. La cruz del panteón vieja, la medallita, unas cintas, un zapatito tejido que nunca usó nadie. Ella tocaba todo con una delicadeza reverente, como si estuviera entrando al cuarto donde otra versión de sí misma se había quedado detenida. Viví toda la vida sin saber que alguien guardaba esto para mí, dijo. Viví toda la vida guardándolo para una muerta, le respondí. Nos miramos y las dos entendimos a la vez el tamaño del absurdo y del amor. No sé cuántas historias caben en una sola historia, mis niños. La mía parece traer 3 al menos. La de la madre que llora a una hija creyéndola bajo tierra, la de la niña arrancada que crece con otro nombre y otra familia, y la de las mujeres que, por miedo y por pobreza y por costumbre, deciden sobre el cuerpo de otra creyendo que el fin justifica el daño. En ninguna de las 3 hay héroes completos, a veces ni siquiera inocentes completos, solo personas mal puestas frente al horror. Lo único que sí puedo decir con certeza es esto: nunca se acostumbren a que otros decidan qué dolor le conviene a una mujer. Nunca, ni una partera, ni una suegra, ni una madre asustada, ni un marido furioso, ni una señora rica deseando criatura. Nadie, porque después el precio no lo pagan ellos, lo paga la que se queda 50 años llevando flores a una cruz vacía, lo paga la hija que crece sintiéndose prestada en su propia vida, lo paga la memoria entera de una familia. Hace 2 años, Leonor me llevó a la ciudad a conocer la tumba de Mercedes. Yo dudé mucho. No quería ir, no quería darle a esa mujer el honor de mi presencia, pero al final acepté, porque sentí que parte de mi historia también había quedado enterrada allá. Nos paramos frente a una lápida sobria, con flores frescas. Leonor dejó un ramo pequeño, yo no.
Yo me quedé quieta, con el rebozo bien apretado, mirando el nombre de la mujer que me crió a mi hija y me robó medio siglo. No recé, tampoco la maldije. Le dije por dentro una sola cosa: la quisiste, pero no tenías derecho. Eso fue todo, y fue suficiente. A veces me preguntan mis nietas cómo hice para no volverme loca cuando supe la verdad. No lo sé, o quizás sí, porque a ciertas edades una ya está muy cansada para perder la razón, pero no para llorar. Lloré muchísimo. Lloré la tumba vacía, lloré a mi madre, lloré los años, lloré a la muchacha que fui, acostada en aquella cama, creyendo que Dios me quitaba a mi hija cuando en realidad me la estaban negociando las manos de los vivos. Lloré a Leonor de niña, haciéndose preguntas en una casa que la quería y le mentía. Lloré incluso por Mercedes, y eso me dio rabia, pero la lloré un poco porque debía de saberse culpable hasta los huesos. Toda esta historia es de puro llanto desacomodado, pero también hubo algo parecido a la paz. No la paz brillante de los cuentos, otra más modesta. Saber, aunque duela, tiene su propia calma. Ya no tengo que ir al panteón a hablarle a la tierra como si ahí abajo estuviera mi niña. Ya no tengo que preguntarme por qué mi madre lloraba raro. Ya no tengo que imaginar si la carita de Amalia se pareció a la mía, porque la veo en Leonor cuando se ríe de lado. Ya no tengo que pensar que la besé tibia por última vez a las pocas horas de nacer. No, la besé viva. Y siguió viva, y me volvió después de 50 años. Tarde, injustamente tarde, pero volvió hoy, cuando me siento en el corredor y ella viene a visitarme con fruta o con un libro que cree que me va a gustar, aunque yo me tarde una eternidad en leerlo. A veces se me olvida por un rato la tragedia y solo veo lo simple: una mujer entrando a la casa de otra con confianza. Luego vuelve la sombra. Claro, siempre vuelve. Pienso en todo lo que no tuve, en las trenzas que no peiné, en las enfermedades que no velé, en la adolescencia que no vi, en el vestido de novia que no ayudé a escoger, en todo. Pero también veo esto, que la vida a veces devuelve algo. No lo mismo, nunca lo mismo, pero algo. Leonor me preguntó hace poco si quería que en mi tumba pusieran el nombre de Amalia junto al mío, como una forma de dejar juntas las dos historias. Le dije que no. Se sorprendió. ¿Por qué? Pensé un rato antes de responder. Porque tú no eres mi tumba pendiente, le dije. Eres mi verdad viva. Se me quedó viendo con esos ojos míos, ya maduros, y me tomó la mano, la misma forma de apretar que yo tengo. La sangre, dicen algunos. Yo digo otra cosa: la insistencia de la vida por dejarse reconocer, aunque le cambien el nombre, la cuna y la casa. Todavía voy al panteón. Sí, no a llorarle a mi hija, porque mi hija ya no está allí. Voy a llorarle a la joven que fui, a la mentira enterrada, a la cruz que me sostuvo cuando no tenía otra cosa. La tumba vacía también formó parte de mi vida. No la puedo borrar. Es la prueba material de hasta dónde puede llegar el miedo de una familia para salirse con la suya. A veces limpio la cruz y le digo en voz baja: aquí no estabas tú, Amalia, pero aquí sí enterraron a la mujer que yo era. Y me quedo un rato, no por macabra, por justicia. Así que si alguien les dice que el tiempo cura, no le crean del todo. El tiempo acomoda, eso sí, cambia de lugar las heridas, les cambia el nombre, les da otras preguntas, pero no cura por sí solo. Lo que a veces hace una diferencia es la verdad, por tardía que llegue, por sucia que sea. Por más que vengas a arruinar lo único que nos ayudó a sobrevivir durante años. La verdad tiene una forma muy rara de romper y sostener al mismo tiempo. Yo lloré 50 años por una hija que creí bajo tierra, hasta que alguien tocó mi puerta con su misma mirada. Y entonces entendí que lo que enterré no fue una niña,
sino la parte de mi vida que otros me robaron mientras yo estaba demasiado débil para defenderla. Esa parte ya no vuelve. Ningún abrazo con Leonor, por verdadero que sea, me va a devolver a la joven que fui ni a la niña que me quitaron, pero sí me devuelve una cosa que yo pensaba perdida para siempre: el derecho a nombrar bien lo que pasó. No se me murió, no se me fue con Dios, no nació para 2 días, no fue un designio, no fue un castigo, no fue un misterio. Me la arrancaron y aún así, medio siglo después, la vida tuvo el descaro y la misericordia de regresármela con otro nombre, otra historia y los mismos ojos. Esa es la clase de milagro que duele más de lo que alegra, pero milagro al fin.